Bueno, pues es un enorme gusto para nosotros ser anfitriones de este congreso. Ha sido su gracia, ha sido su misericordia, por lo cual se está realizando hoy en este día este congreso. Sabemos que es para la edificación de su iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia conozca más a su Señor, se identifique con su Señor, ame a su Señor, responda a su Señor y le busque con todo su ser. Bueno, vamos a la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 86, 11. El Salmo 86, 11, que es el versículo en el cual se basa este congreso. Y leemos ahí en el Salmo capítulo 86, versículo 11. ¿Lo tienes? Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, estamos anhelando, deseando andar en tu camino, conocer tu camino. Señor, tú nos has llamado a tu verdad. Y no solamente queremos conocer tu verdad, sino queremos aplicar tu verdad a nuestras vidas. Como creyentes que somos tuyos, Padre, te necesitamos, te anhelamos, te deseamos, Señor. Y así como David habla en este salmo claramente: enséñame, oh Jehová, tu camino, porque queremos andar en él. Guíanos, Padre, guíanos hoy en esta mañana, guíanos todos los días de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temamos cosa alguna, porque tú estás con nosotros, Padre. Guíanos en cada instante de nuestras vidas, que nuestras decisiones, que nuestras opiniones, que nuestros deseos solamente sean de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Padre, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Llamados a la verdad es el tema que me corresponde a mí. Y aquí el salmista está hablando claramente y está diciendo: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Implícitamente el salmista está diciendo de principio que no sabe dónde andar en ese camino, no conoce el camino. Y nosotros sabemos por experiencia que cuando uno no conoce el camino por donde se debe de andar, se desconcierta, se desorienta y por lo tanto se aflige, porque no sabe en dónde se encuentra. Y lo más normal es comenzar a preguntar dónde está el lugar a donde uno quiere dirigirse. Y lo que muy seguido pasa, a preguntarle a las personas sobre qué camino debe de tomar. Ellos dan diversas direcciones. La gente, cuando tú te acercas a preguntar acerca de alguna dirección, te ha pasado que te dicen: es hacia el norte esa dirección que usted quiere tomar, y vas hacia el norte y resulta que no es. No es. Y confunde aún más a las personas porque no conocen el camino. El salmista está haciendo una declaración contundente en cuanto a su dependencia total de Dios. Él no conoce el camino por donde debe de andar, pero pregunta acerca de ese camino a quien sí lo conoce. Hace un momento nuestro hermano José Olivares acaba de hablar sobre sola escritura y hacia dónde debemos de ser dirigidos, cuál es el camino que vamos a tomar.
Hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin es muerte, porque hay un solo camino. Y David está preguntando a quien sí conoce el camino, y quien conoce el camino es solamente Dios, es solamente su palabra. El asunto es aquí, ¿por qué preguntar por ese camino? ¿Para qué preguntar por ese camino si no se piensa andar por él? Mucha gente pregunta acerca de Jesús, mucha gente pregunta acerca de lo que habla, de lo que dice, pero no quiere seguir su camino. Ese es el problema. Pero el salmista está determinado a que le muestren el camino, pero no solo quiere que se lo muestren, sino que además él quiere andar en ese camino. ¿Para qué preguntar sobre un camino si no hay un interés real de andar en él? Muchos están extraviados y preguntan sobre el camino, pero no les interesa en lo más mínimo caminarlo. No les interesa recorrerlo y mucho menos disfrutarlo. David no solamente quiere conocer la dirección, sino que quiere entrar por el camino para llegar al lugar de su destino. ¿Tú sabes cuál es el término de este camino? La eternidad con Dios. Él quiere recorrer ese camino. Por eso estaba diciendo claramente: caminaré yo en tu verdad. Él está diciendo: oh Jehová, enséñame tu camino, me interesa tu camino, yo quiero conocer ese camino, pero lo quiero conocer porque yo quiero caminar en él. Caminaré yo en tu verdad. Categóricamente David dice: yo quiero conocer tu verdad para andar en tu verdad. Pero aquí resultaría otra pregunta: ¿cómo he de lograrlo? ¿Cómo cumpliré ese propósito que tengo de conocer tu camino y de andar en él? ¿Cómo lo haré? ¿Alguna persona de aquí tiene un GPS integrado en su mente? ¿Has ido a alguna ciudad donde te confundes y ya no sabes por dónde dar? ¿Te ha pasado? Dice aquí mi hermano: Guadalajara. ¿Verdad? Guadalajara está difícil, está confusa, está problemática. Y está problemática porque no conoce uno el camino. Bueno, Héctor es de aquí de Guadalajara, pero ya parece que no es de Guadalajara. Parece que es de Culiacán, lo raptaron. Y dice: ya me confundo al venir a Guadalajara. Yo en cierta ocasión fui a Ciudad Obregón y allá todas las calles son norte, sur, oriente, poniente, y no tuve un lugar de referencia para tomar, digo, de aquí me voy para tal lugar, y me perdía a pesar de que todas eran norte, sur, oriente, poniente. El centro de Guadalajara es todo norte, sur, oriente, poniente, pero en cuanto llegas a la colonia moderna y todo lo moderno lo tuerce. Caminar por las sendas antiguas son las que nos llevan directamente a la búsqueda de nuestro destino. La colonia moderna aquí en Guadalajara fue la que te confundió, hermano. Y de ahí en adelante las glorietas. Pero ¿cómo vamos a cumplir nuestro camino? ¿Cómo vamos a andar en este camino? Si seguimos leyendo este salmo, en este mismo versículo, dice ahí en el 11: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. ¿Y qué dice? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La única posibilidad en la cual yo puedo andar en este camino es que Él me esté dirigiendo, es que Él me esté guiando. Porque además de pedirle dirección por donde debe de andar, además de conocer el camino y de andar en él, es necesario para tal fin que afirmes mi corazón. Que mi corazón no esté dividido en dos pensamientos. Que mi mente tenga bien grabada tu dirección, que mi mente tenga bien grabada
tu camino, tu verdad, y para lograrlo necesito que seas tú quien me guíe, me conduzca, me corrija en todo tiempo, para no salirme de tu camino, para no salirme de tu voluntad, porque sin ti no podré llegar al lugar de tu morada. No puedo. Que tenga yo temor de ti, que te respete, que haga lo que a ti te agrada. Ayúdame, oh Dios, a hacerlo. ¿Quiénes son los que sí pueden andar en este camino? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los que sí pueden andar en este camino? Pues indiscutiblemente todos aquellos que han sido llamados por Dios a conocer la verdad. El que ha sido llamado por Dios a conocer la verdad, ha sido llamado para andar en ella. A diferencia de los que son llamados, están aquellos que por otras causas entran en contacto con la verdad, pero en realidad no han sido llamados por Dios para que vivan en la verdad. Se quedan únicamente con el conocimiento intelectual, pero no en la aplicación de la verdad. Y quien así vive no tiene temor de Dios en su vida, no respeta al Señor, y por supuesto que no alabará a Dios, no glorificará su nombre nunca. ¿Por qué? Porque no ha sido llamado. El camino de la verdad. Malaquías dijo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dios conoce perfectamente a todo aquel que anda en su camino, y también conoce perfectamente a aquel que solo pretende entrar en ese camino. Conoce perfectamente a aquel que solamente aparenta entrar en ese camino. Jesús dijo en una ocasión: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enséñame tu camino. Yo quiero andar en el camino de la verdad, pero no solamente enséñame dónde está el camino, guíame por el camino, dirígeme en el camino. Qué situación tan compleja para aquellos que piensan que por ser profesantes de una fe de la cual no practican la verdad del Señor, creen que estarán con Él por la eternidad. No, no estarán con Él. Jesús mismo lo está diciendo en este verso. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No por pensar o por decir que uno es de Cristo entrará en el reino de los cielos. Dios, en su llamado a los escogidos, pone en sus corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y ellos qué hacen? Ellos se ocupan en su salvación con temor y temblor, de tal manera que ellos se convierten en amadores de la verdad, ya que Dios los mueve a orar a Dios constantemente, a pedir constantemente. El apóstol Pablo dice: pido a todos los hombres que levanten manos santas sin contiendas, que busquen a Dios, que anhelen, que deseen a Dios. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que ha cambiado Dios su corazón. Él pone el querer como el hacer, y ellos se ocupan en su salvación. Él llama a verdaderos discípulos. Él llama a que no sean solamente profesantes, decir que son creyentes, sino que demuestren que lo son por la vida que ellos viven. El que verdaderamente ha sido llamado por Dios, ama a Dios, desea a Dios, él quiere estar en la presencia de Dios y por supuesto hace la voluntad de Dios. Me asombra Isaías, después de decir tantas veces: ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes.
Fue llevado hasta la misma presencia de Dios y estaba el Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban todo el templo. Y había serafines que tenían 6 alas, con 2 alas volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y decían uno a otro: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Isaías está ahí en la presencia de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Está preocupado Isaías. Pero un serafín tomó con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo puso en sus labios. Y aquí es quitada la culpa y limpio tu pecado. Y el Señor dice: ¿quién irá por nosotros? E inmediatamente él responde: heme aquí, envíame a mí. O sea, hay un corazón cambiado, un corazón en el cual pone el Señor ese querer como el hacer. Ese es un llamado por Dios, de que anhela hacer la voluntad de Dios. Cada uno de los creyentes ha sido llamado por Dios, los cuales acuden a Él, porque ese llamado es irresistible. No hay quien se resista cuando Dios llama. Tanto es así que Jesús dijo esto ahí en Juan 6:37, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y dice aquí el Señor Jesús: todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Pero ve lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y estos que vienen a Él es porque han sido llamados a la verdad, y ellos aman la verdad. Y aman la verdad porque han sido llamados soberanamente a la salvación eterna. Por otro lado, los que solo pretenden haber sido llamados solo se acercan al Señor, muchos por favores recibidos o pretendidos, pero no se acercan a la verdad. A ellos el Señor claramente les dice en el versículo 44, observa: ninguno. ¿Cuántos? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a Él. Esa es la realidad. Muchos que pretenden seguir en el camino lo abandonan porque no pertenecen a Él. Por eso el Señor les vuelve a decir en el verso 65 y dice: y dijo, por eso os he dicho que ¿qué? Que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los que han sido llamados a venir a Cristo no son diferentes a nadie. Voltea con el que está a tu lado, dile: mira, ¿nos parecemos? Tienes 2 ojos. ¿Y por qué tienes esas orejotas? Para escucharte mejor, ¿verdad? Somos iguales que toda la gente. Es más, somos claramente iguales a los que no creen, iguales a los que no son llamados. Y nosotros, al igual que ellos, vivíamos en la mentira. Estábamos muertos en delitos y pecados, al igual que todo hombre que ha nacido de varón y mujer, que son engendrados de esta manera. Pues como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y no hay ni uno quien desee estar con Dios. No hay nadie, pero Jesús dice claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Está habiendo un llamado. Mucha gente dice: no, es que yo en realidad, aún desde chiquito, anhelaba, deseaba. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y por qué te perdías tanto del camino? ¿No? David dijo: en pecado me concibió mi madre. Esa es la realidad. Esa era nuestra realidad,
muertos en delitos y pecados. En aquel tiempo, antes de ser llamados por Dios, estábamos sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Dios y por supuesto sin conocimiento acerca de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de todo lo que es bueno, de todo lo que es santo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y lo único que teníamos era una conciencia solamente para habitar entre los demás, pero no una conciencia para hacer lo que le agradaba a Dios, sino sola y exclusivamente para convivir con las personas hasta cierto grado. Pero por su gracia estamos aquí. Y si estamos aquí delante de su presencia, ¿qué es lo que queremos hacer? David dijo: enséñame, oh Jehová, tu camino. Y venimos aquí: Señor, muéstranos, enséñanos, guíanos en tu palabra, dirígenos en tu palabra. Pero ¿para qué quieres ser instruido? ¿Para qué quieres ser dirigido en su palabra? Dile que está a tu lado: para caminar en su verdad. Yo quiero caminar en su verdad. Yo quiero andar en su verdad. Yo quiero estar en Él. Nuestra común salvación, mi querido hermano, ha sido por su obra. Porque en realidad no hay cosa que nosotros hubiésemos hecho para poder hacer ese acercamiento a Dios, sino que Él se acercó a nosotros. Ha sido su gracia. A pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de que estábamos perdidos, a pesar de que en realidad olíamos muy mal, demasiado mal. Y ve lo que dice el Señor ahí en Romanos 5:8, nos habla y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos acudir al Señor, pero Él nos llamó, nos dio vida. Y ahora podemos ir a Él. Y Dios está aquí mostrando su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo puede ser que siendo como éramos, llenos de pecado, el Señor tuviera de nosotros tanta compasión? Mucha gente piensa que había algo de bueno en ellos. No había nada bueno en nosotros. Pero aquí el Señor nos está diciendo cuál es la razón de su misericordia para llamarnos. Y dice el apóstol Pablo en este versículo que fue por su amor. Que fue por su amor. Un amor que ciertamente no merecíamos. Un amor merecido totalmente, indescriptible, porque la manera de mostrar su amor por nosotros es que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande. Qué amor tan grande ha tenido el Señor por nosotros, que siendo sus enemigos nos haya reconciliado por medio de sí mismo, por Cristo. Dios dio a su Hijo santo, justo e inocente, lo dio por personas injustas, por personas de mal corazón, como yo, como tú, de malos comportamientos, entregados al pecado, entregados a la maldad. Pero dice aquí que más Él muestra su amor para con nosotros, dando al que no conoció pecado y por nosotros fue tratado como el peor de los pecadores, recibiendo el castigo que era para nosotros, y por esa causa, la de Él, nosotros llegamos a ser perdonados de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados. Por Él somos declarados inocentes. Ese es el amor más grande que jamás hubiese existido. Entonces me sorprende. David dice:
Enséñame, oh Jehová, tu camino, porque yo estaba muerto. Yo estaba perdido, Señor. Muéstrame tu camino, muéstrame tu verdad. Lázaro, levántate y sal fuera. Esa es la orden que da el Señor. Y ahí estábamos nosotros, muertos. Y Él está mostrando su camino. Y el asunto es, ¿por qué quiero andar en este camino? ¿O por qué me ha dado vida? Ve lo que dice el Señor Jesús, cómo fue su amor para con nosotros. Ahí en Juan 15:13, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Lo tienes? Y nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Tienes algún amigo así? ¿Eres tú un amigo así? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor que Dios mostró por nosotros, mas Dios muestra su amor por nosotros. Pero no solo nos amó y nos dejó en el mundo para seguir siendo lo que antes éramos. No nos dejó ahí para que siguiéramos siendo lo que hacíamos antes de ser llamados por Él en esta salvación tan grande. Él nos salvó para que fuésemos obedientes a Él. Para eso nos salvó. Por eso nos rescató. Por eso nos dio vida cuando estábamos muertos. Por eso dice el verso 14, observa. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo se muestra un verdadero creyente? Porque el camino de la verdad, el tema mío es llamados a la verdad. ¿Cómo se muestra un verdadero creyente? Cuando se somete al señorío de Cristo. Hace un momento mi hermano comentaba en la predicación, hablando de cómo el apóstol Pablo en Solo Cristo, diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla, y está hablando de Deuteronomio, del Antiguo Testamento, y cómo lo conjuga con el Nuevo Testamento en Lucas, a lo que Jesús dice, porque el obrero es digno de su salario, y está uniendo, y Pablo está corroborando lo que dice el Antiguo Testamento, lo que está diciendo Jesús, y luego Pedro está respaldando lo que dice Pablo, y luego Judas lo que dice Pedro. Es sorprendente. Entonces, la gente quiere vivir sin mandamientos. Pero, ¿cómo vamos a quitar la ley? No he venido a quitar la ley, he venido a cumplirla. ¿Cómo se muestra un verdadero creyente? Cuando se somete al señoría de Cristo, porque Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor, y ambas no pueden ser separadas una de la otra. Él está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando de que por su bondad, por su justicia, por su amor, por su misericordia, nosotros llegamos a ser salvos. Observamos claramente cómo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en Cristo. O sea, toda mi maldad fue sobre Cristo y toda su bondad vino sobre de mí. Así de simple. Molido fue por nuestros pecados. Así de sencillo. Y está diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él la ha dado por nosotros. Él ya dio su vida por mí. Él me salvó, me rescató, me libró. ¿Y cómo se muestra aquel que ha sido llamado a esta salvación tan grande? Si haces lo que Él manda. No te equivoques. Si no haces lo que Él te manda, no fuiste llamado. En el verso 13 dice claramente que Cristo dio su vida por nosotros.
Y en el 14 implícitamente dice que los que son salvados se someten a Él en obediencia a sus mandamientos. ¿Quieres saber si andas en el camino correcto? Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos piensan que solamente por hacer una profesión de fe ya son salvos. Muchos piensan que por conocer intelectualmente la verdad son salvos. Muchos creen que bueno, yo vengo del catolicismo, yo vengo, no sé, de los testigos y vine a una iglesia carismática, luego ahí me pasé a una medio pentecostal y luego ya fui creciendo, fui desarrollando, ya estoy en una iglesia reformada y ya entiendo, ya comprendo. ¿Será eso la salvación? ¿Será eso andar en el camino teniendo un conocimiento intelectual? No, aquí nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente dice, no, espérame, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No, es que los mandamientos son del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo no se queda ahí en corto. El mandamiento, ¿qué dice? No dice el mandamiento, no robarás. ¿Verdad que sí dice así el mandamiento? Simple y llanamente, no robarás. Y el apóstol Pablo dice, el que robaba, ya no robe. Y luego dice, pues ya no robo, ya no robas. No, ¿de veras no robas? No robo. ¿Y qué haces ahora? No, pues vivo, sobrevivo. ¿Y cómo le haces para comer? Voy con mi pariente, voy con mi vecino, voy con mi amigo. No, espérame. Si tú ya no robas así, pero no trabajas, estás robando. El que robaba, ya no robe, sino trabaje con sus manos. No, hermano, yo la verdad antes robaba, pero ya se me quitó lo ladrón. ¿Y ahora? No, pues ahora pues trabajo. Oye, ¿y compartes de tu trabajo? Dice, no, mira, con el sudor de mi frente, no con el de enfrente. No, espérate. El que robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos para compartir con aquel que tiene necesidad. Porque si no compartes, estás robando. No, hermano. Los mandamientos continúan. Dice en Colosenses que Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Tú crees? Yo sí creo. ¿Cuántos? Todos. Todos mis pecados. Él me limpió, Él me salvó, Él me rescató, Él me libró de la condenación. Él, ¿qué quitó? ¿El decreto o las consecuencias? Quitó las consecuencias del decreto. No quitó el decreto, quitó las consecuencias. Cuando tú lees ahí y empiezas a leer despacio y empiezas a ver lo que el Señor dice, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, exhibiendo públicamente. O sea, no quitó el decreto, quitó las consecuencias de no cumplir. Entonces, aquí el Señor está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, yo no puedo ser salvo si no es por Cristo. Pero porque Él me salvó de la muerte, de la condenación, me ha librado del mal, entonces me está poniendo en este lugar y me dice,
claramente anda por mi camino, hijo mío. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñamelo. Yo quiero andar en el camino. Si no, no se puede. ¿Quieres saber si no andas en el camino correcto? Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hace un momento estábamos hablando, sola escritura, infalible, verdadera, real, la verdad. Y aquí nos está diciendo que la palabra es de Dios y está aclarándolo el Señor Jesús. ¿Cuál es la razón entonces de hacer lo que Él manda? ¿Cuál es la razón? La razón es simple. Él está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Él está diciendo claramente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, la Escritura también nos dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Vamos por el camino. Y ahí vamos por el camino. ¿Podrán andar dos juntos por un camino tan largo sin estar de acuerdo? Es imposible. No se puede andar. Entonces, ¿cómo vas a andar si no estás de acuerdo con Dios? ¿Cómo Dios, que es santo, justo, puro, podrá andar con alguien que no se purifica en Él? Que no se limpia en Él. Si no hace lo que Él manda, se demuestra que no se es enseñado por Él. David dijo claramente, enséñame, oh Jehová, tu camino. Él pidió ser enseñado en el camino en el que debía de entrar. Muchos dicen que andan en el camino del Señor, pero no obedecen al Señor del camino. El conocer la instrucción es muy diferente a hacerla. Muy diferente. Así que no hacer la voluntad de Dios es no estar de acuerdo con Él, es más, es estar en contra de Él. El apóstol Juan dice claramente que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y aquel que está practicando el pecado no es de Dios. No es de Dios. El punto es cómo algunos piensan que pueden pasar por alto la obediencia a Dios y hacer de sus vidas lo que quieran, pues no es congruente con lo que ellos dicen creer. No, no es congruente. El llamado a la verdad que Cristo nos hace es no solo el llamado, sino además de vivir en ese llamado. Andar en el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muy simple, muy sencillo. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo podemos entrar y mantenernos en su camino? David decía claramente, enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré en tu verdad. Pero él pedía también algo muy precioso. Él pedía, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma que mi corazón no se desvíe, Señor, que mi corazón no esté extraviado. La única manera que nosotros podemos entrar en este camino y mantenernos en este camino es solo por su gracia. Única y exclusivamente por su gracia. Porque de otra manera no podría ser. David estaba extraviado y pedía que se le mostrara el camino. Si no se le mostraba, jamás llegaría allí donde él pretendía llegar. Y le fue mostrado solo por gracia. El apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 2, versículo
8, Efesios 2, verso 8. Nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, el llamado a la verdad, el camino de la verdad comienza aquí en una salvación por gracia. Es decir, que es el favor inmerecido de parte de Dios para los llamados. El llamado a nuestra salvación no ha sido porque fuimos buenos o porque hemos hecho cosas buenas, fue por gracia. La Biblia es clara al decir que no podemos ganar la salvación. Romanos 3:20 nos dice que nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Gálatas 3:10 nos habla que quienes dependen de las obras de la ley para ser salvos están bajo maldición, y ninguno de nosotros puede guardar la ley. Todos estamos justificadamente condenados al castigo eterno, a menos que Dios intervenga por su gracia en su llamado a la verdad, lo cual ya ha hecho con nosotros. David ya conocía el camino. David ya no estaba extraviado. Por gracia le fue entregada amplia y generosamente esta entrada al camino. Ya no estaba perdido. Ya conocía el camino. ¿Por qué conoció ahora el camino? Porque empezó a caminar en él. Empezó a caminar con él. Ahorita Guadalajara es la ciudad de los baches. ¿Cierto o no? ¿Cuál nos gana? Aguascalientes. ¿Cuál otra? Ciudad de México. Nueva York, no, yo creo que allá está bien parejito todo. Allá ni llueve. ¿Cómo está León? ¿Bien? Más o menos. Aquí en Periférico, yo no sé cuántos se dan cuenta, por ejemplo, pasando Mariano Otero, está toda la calle llena de baches y todos los autos se detienen ahí. Pero no solamente ahí. Aquí estaban arreglando en días pasados esta parte del Periférico, antes de aquí del ITESO a la Coca-Cola, y de igual manera. Y la gente se atora, la gente no puede caminar, la gente no puede seguir adelante. Y aquel que no conoce su Guadalajara querida, aquel que no conoce su ciudad, se queda allí horas atrapado en el tráfico. ¿Te pasa eso? ¿Te ha pasado? ¿O empiezas a buscar? Yo no sé, a lo mejor yo soy un poco desesperado, yo creo que tú no. Pero conozco mi Guadalajara. Conozco por un lugar, conozco por otro, salgo aquí, salgo allá. ¿Por qué me voy a atorar? Si hay tantas calles, hay tantos lugares por donde puedes pasar. Hermano, pero es que hay tan pocos lugares por transitar. No, hay muchas calles que te llevan. Muchas, nada más es conocer la ciudad, es saber a dónde dirigirte, saber a dónde andar. ¿Cómo conoceré mi ciudad? Porque ando en ella. ¿Cómo conoceré lo que Dios quiere? Porque ando en Él. Si tú andas en Cristo, si tú caminas en Cristo, tú sabrás perfectamente cómo debes de conducirte en Él. David ya conocía el camino, ¿sí? Porque comenzó a caminar en Él. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. O sea, entramos a la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. Hasta la fe es un regalo, Dios te la da para que puedas creer en Él. ¿Y cómo se muestra que realmente yo entré en el camino? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así de sencillo, así de simple.
Jehová, oh Dios mío, enséñame tu camino, andaré yo en tu verdad. O sea, he entrado a tu salvación por gracia y debo de permanecer en tu gracia. Yo vivo en tu gracia. Mucha gente confunde la gracia. La gracia que nos salvó solo nos lleva a andar en el camino del Señor, a vivir de acuerdo a su verdad. Por eso el tema de nuestro congreso es el camino de la verdad. Y andar en el camino de la verdad jamás nos ha autorizado a tomar un camino extraño como el pecado. La gracia de Dios jamás nos invita a hacer lo que queramos hacer de nuestra vida. El vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para muchos es legalismo, pero están equivocados. Ese tipo de personas que preguntan por el camino, pero no quiere andar en él, y lo peor es que enseñan a otros unos caminos diferentes al de la verdad. Son como aquellos de los cuales nos habla Judas en el capítulo, ¿cuál, José? 1. Sí, no hay otro, ¿verdad? Verso 4. Dice ahí, Judas 1:4. Y nos 1385, hubo hombres como John Huss, que en 1407 lee los escritos de este hermano, siempre a la luz de las escrituras, siempre a la luz de la verdad. John Huss empieza a enseñar en Bohemia y empieza a predicar conforme a la verdad, y empieza a tener problemas, empieza a tener dificultades, y los problemas le llevan a la hoguera 1415. Tienes a Baronola, siempre habiendo personas, pero a la mitad del siglo XV hay un invento glorioso, un invento precioso que se llamó la imprenta. Y lo que antes hombres pasados hicieron, escribieron, buscaron, alegaron de Dios, porque conocieron el camino, entraron en el camino y querían vivir en el camino y no temieron la ira del rey. Y hablaban, pero llegó el internet. Llegó el internet, hermano. Y por donde quiera se escucha las 5 solas, las doctrinas de la gracia, la confesión bautista de fe de 1689, la que tú quieras. Y la gente tiene mucho conocimiento. Pero, ¿y del practicar de la verdad? Llegó Martín Lutero, clavó su 95 tesis ese 31 de octubre de 1507. Estamos a 500 años de distancia, pero cada generación es la misma preocupación. No hay generación que no tenga esta misma dificultad. Generación tras generación, lucha tras lucha, batalla tras batalla, y siempre sobre las mismas cosas. En los días de Martín Lutero, cuando surgieron las verdades de las 5 solas, a saber, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, hubo muchos que fueron llamados a la verdad, llamados a andar en el camino, pero también por diversos motivos hubo muchos que solo pretendieron andar en el camino, pero no se sostuvieron en él. Atacaron a la iglesia romana, incendiaron, hicieron, batallaron, mataron, no les importó. Pero nada más fueron y escucharon y pensaron, ¿ahora es cuando? No, solo pretendieron, pero no caminaron en la verdad, no se sostuvieron en la verdad, porque para andar en el camino, solo la gracia de Dios nos puede hacer entrar y sostenernos en él. Las dificultades que enfrentaron los reformadores no solamente fueron los ataques que recibieron de la religión oficial en cuanto a considerar a lo que decían que solo gracia, y aparte de las obras, que sin las obras no había necesidad,
los de la religión católica dijeron, no, están mal, es la gracia más las obras. Y empezaron a atacarlos por ese lado, porque ellos decían que las obras humanas tenían su mérito, haciendo de la fe un legalismo. Pero por el otro lado había fuego amigo. ¿Has tenido amigos que te avientan fuego? ¿Sí o no? Sí hay. Sí hay. Había fuego amigo que se hacía sentir terriblemente cuando personas que decían que tenían supuestamente el entendimiento de la gracia invitaban a los demás a relajarse y a no practicar la verdad por la cual habían entrado. Ellos decían, ya que si el pecado abundaba después de la salvación, Dios se glorificaba en ello, al perdonar aún más. Uno de esos hombres fue un discípulo de Martín Lutero, que consideraba que el libertinaje como algo dentro de la normalidad. Este hombre se llamó Juan Agrícola. Este hombre negaba que la ley tuviera un propósito en la vida del creyente. Negaba incluso que la ley sirviese para llevar al pecador a la gracia. El pensamiento de hombres como estos era como eran libres de la ley, se maravillaban en esa condición y dicen, puedo pecar cuando quiera y aún alcanzar la remisión. Puedo hacer de mi vida lo que quiera. Quienes piensan así manifiestan un rechazo de obediencia a Dios. Toman la gracia como una licencia a la desobediencia. Bueno, este Agrícola, como dicen por ahí, el que no asegunda no es buen labrador, se arrepintió. El camino de la verdad, mis hermanos, es uno. No son dos, no son tres, no son cuatro, es uno. Por tal razón, dice David en su salmo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Quienes no tienen el temor de Dios morando en su corazón, hacen de su vida lo que sus perversos corazones quieren y cambian la verdad por la mentira, porque perverso es el corazón más que todas las cosas. A ellos les digo, el estar bajo la gracia de Dios no es hacer lo que uno quiera conforme a las concupiscencias de sus corazones. Estar bajo la gracia de Dios es estar bajo la influencia divina, es decir, estar controlados por el Espíritu Santo. La inclinación de la vida del hombre tiene que ser hacia el Espíritu de Dios. Siempre la inclinación del ser humano que ha sido llamado por Dios es una búsqueda incesante de estar en el camino. Porque cada vez que hay un anhelo creciente de amar, de adorar, de desear al Señor, es porque es el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El que ha sido llamado por Dios quiere estar en ese camino. Anhela estar en ese camino. Uno que profesa ser de Dios, pero solo siembra para su carne, de su carne segará corrupción, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si uno se dice profesante, pero anda en camino de carne, no es de Dios, no agrada a Dios, sino que se agrada a sí mismo. Por otra parte, si uno vive según el Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo. El apóstol Pablo tenía mucho que decir al respecto de la gracia por la cual entramos a este llamado a la verdad. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La cuestión es ahí, ¿dónde abundó? No donde abunda. Donde abundó el pecado, tiempo pasado, no tiempo presente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo estabas tú antes de venir a Cristo? A ver, pregúntale que está a tu lado. ¿Cómo andabas? Y luego el otro decía, pues yo te conocí medio mal. Es más,
Como dice aquel canto ranchero que ya no cantamos, una llaga podrida era mi vida. ¿Cómo andabas? ¿Cómo eras? ¿Cómo te movías? ¿Cómo pensabas? ¿Qué hacías de tu vida? Entonces, si Dios te rescató de ese lugar, ¿cómo volverás a Él? ¿Cómo volverás a ese lugar? ¿Cómo habitarás en ese lugar? ¿Cómo morarás en valle de sombra de muerte? ¿Cómo estarás viviendo ahí plácidamente? No. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ve esta pregunta hipotética que pudiera alguien decirle al apóstol Pablo: bueno, fuimos salvados de este pecado que abundó en mi vida, pues el Señor me va a seguir en la misma situación. Yo seguiré pecando y no hay problema. Yo peco y no pasa nada. Es más, me siento cómodo. Pues si te sientes cómodo, tú no eres de Dios. Así de simple. Tú no eres del Señor. No. ¿Cómo es posible que si Cristo dio su vida para rescatarnos del poder del pecado, nosotros siquiera pudiéramos considerar que la gracia que nos perdonó de nuestras maldades, podemos seguir cometiéndolas a nuestra libertad total? Ya que al fin y al cabo su libertad, su gracia es más grande que el pecado. No, mi hermano, no. ¿Cómo vas a perseverar en el pecado que antes tenías o practicabas si de esa manera el Señor te rescató? ¿Cómo? Para aquellos que se dicen que son creyentes y que no hay problema en andar en camino de pecado, que al fin que la gracia sobreabunda, les digo que tal pensamiento no proviene de Dios, proviene del mundo. Porque el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene de Dios, no viene del Padre, sino del mundo. Simple. Es un pensamiento carnal que le permite al hombre seguir viviendo de la misma manera que antes, impíamente y con incredulidad, en vez de ser verdaderos creyentes de Dios. No se equivoquen, dice el apóstol Pablo. Nunca piensen eso. Nunca crean que se les ha dado permiso para seguir practicando su pecado. Eso no puede ser jamás. El pensamiento de que en el pecar ya no se afecta la santidad de Dios es una manera completa, errada de pensar y de vivir. Porque lo único que merece tal pensamiento y práctica es la más firme condenación. Por eso Malaquías dijo: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Porque la única manera de entrar a ser hijos de Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Al que no conoció pecado, al que se dio por nosotros, es el Hijo de Dios. Es la única manera que pasamos a ser adoptados por el Padre. Y dice aquí, el Hijo honra al Padre. Y si yo he sido salvado, llamado al camino, yo debo de honrar al Padre. Yo sé que me equivoco, yo sé que me caigo, yo sé que me tropiezo, pero mi Padre no me dejará estar tirado en el suelo. Poderoso es Dios para levantarme en la caída. Y me toma y me dirige conforme a su voluntad. Me guía, me guarda, porque soy su hijo. Porque si no fuera su hijo, no me trataría. Porque Dios a sus hijos los azota y los disciplina. Los orienta y los dirige. Y si tú no eres disciplinado, tú no eres su hijo. Aunque tengas conocimiento de doctrina. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Bendito temor.
Bendito Espíritu Santo que nos guía en cada instante de nuestras vidas. Nos dirige, nos alerta, nos advierte y nos reprende. Glorioso Espíritu Santo de Dios que está todo el tiempo intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces pedimos y pedimos cosas y no son de acuerdo a la voluntad del Padre? Y para eso está el Espíritu Santo diciéndole al Padre: no le hagas caso. Está pidiendo mal. David tenía a Dios por su Salvador, pero también por su Señor. Jehová dijo a mi Señor. Él conocía bien a su Salvador. Por tal razón él dijo: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bendita gracia, gloriosa gracia que me rescató. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tan grande bendición. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo tuyo. Somos escogidos tuyos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel, de Cristo, de nuestro Salvador, de quien nos rescató, de quien nos limpió, de quien nos tiene aquí, para exaltarle, para conocerle. Enséñame, Jehová, tu camino. Yo quiero andar en tu camino. Yo deseo andar en tu camino. Yo anhelo estar en tu verdad. Y tengo este deseo porque eres tú quien lo pone en mi corazón. Y te doy tantas gracias, Padre, porque si fuera a izquierda o a derecha, no me dejarás ir más allá, porque tú eres quien dirige mis pasos. Gracias. Gracias por tu temor en mí. Bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.